Bienvenidos, muy buenas noches, el gusto de saludarlos nuevamente con ustedes, compartiendo una nueva entrevista de Primer Plano. Y en esta oportunidad vamos a salirnos un poco de lo político partidario electoral, vamos a ir por otros lados, por otros temas que también son importantes, y vaya si lo son, porque hablar del Banco de Previsión Social o del BPS implica muchas cosas y muchos rubros en los cuales abarca desde que nacemos, incluso desde antes, hasta el momento en el que tenemos las pasividades, sean cuales sean. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida tenemos un contacto directo con el BPS y lo tenemos en el ámbito que estemos, desde el trabajador, la mamá de familia, el que cobra pensiones y que cobra asignaciones familiares, y también, obviamente, los empresarios, los mini contribuyentes, todos tienen relación con el Banco de Previsión Social. Por eso es que queremos conocer en detalle todo este tema, y ahora también, en esta instancia, con un director del Banco de Previsión Social que es sanducero y que hace tiempo está trabajando en el equipo de representación de los trabajadores, pero ahora asumiendo la titularidad como director. Lo recibimos aquí en Canal 4, Ramón Ruiz. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por recibirnos y bueno, intentaremos en estos minutos, en este programa, compartir con la audiencia una cantidad de información que suponemos de interés, como tú decías, de varios sectores de la población, no solamente de los trabajadores, aunque nuestra llegada, digamos, al directorio del BPS es en representación de los trabajadores, tratamos de tener posición y de discutir y de estudiar todos los temas que tienen que ver con el Banco de Previsión Social, y a veces hay asuntos que tienen que ver con los empresarios, hay asuntos que tienen que ver con los jubilados, hay asuntos de la propia gestión del Banco de Previsión Social, y bueno, referido a todos esos temas que tú mencionabas recién. Entonces, por eso nos parece de suma importancia esta entrevista, este programa, ¿no? Haber asumido la dirección o el cargo de director del BPS es una responsabilidad muy grande, me imagino, aunque ya se venía trabajando dentro del equipo con Ariel Ferrari, ¿no? Sí, en primer lugar es un honor, pero también es una responsabilidad, como tú decías, muy grande, porque no es un reconocimiento personal, es un reconocimiento de alguna forma a un colectivo, es un reconocimiento a mucha gente que directa o indirectamente nos ha apoyado, nos ha respaldado. Hace muchos años que nosotros venimos trabajando en los temas de seguridad social, y eso no hubiese sido posible si no hubiese habido un sindicato como de donde provengo, que es el sindicato de Comepa, la Federación Uruguaya de la Salud, el propio PIC-CNT, que en realidad han hecho una inversión y una apuesta importante a nuestra formación, a nuestra preparación, a nuestra capacitación, y también dándonos en cada una de las instancias el respaldo que se necesita político, digamos, ¿no? O sea, que mientras nosotros estábamos en esa función, mientras estábamos en esas responsabilidades de formarnos, de capacitarnos, había otros compañeros que nos estaban cubriendo la espalda en lo sindical y en las actividades que tradicionalmente tiene un dirigente sindical, ¿no? La actividad activa a nivel del sindicato ya hay que dejarla de lado en este caso. Sí, en realidad la responsabilidad que hoy tenemos trasciende las fronteras del sindicato de base nuestro, pero también trasciende las fronteras del PIC-CNT, porque nosotros intentamos, por lo menos tratamos, de representar a todos los trabajadores, estén o no estén afiliados al PIC-CNT. Nuestra función en el directorio es ser un director con la misma facultad y las mismas potestades que cualquier otro director en el BPS. Y bueno, eso implica no tener una posición corporativa, no tener una posición sectorial, sino tener una posición pensando en lo que es mejor para la seguridad social, pensando en lo que es mejor para el Instituto de Seguridad Social, que es el BPS, y bueno, y en definitiva pensando en mejorar la calidad de las prestaciones, en aumentar la cobertura del BPS, en que el BPS funcione cada vez mejor, sea más eficiente, sea esté a la altura de los desafíos que hoy tenemos, porque sin duda que las políticas sociales
en el Uruguay de hoy han tomado una dimensión muy importante, ¿no? ¿Cómo después de haber asumido, digamos, la dirección, hay algún tipo de iniciativa particular o impronta personal de decir, bueno, mi dirección la voy a ejercer por este lado, voy a trabajar sobre estos puntos, o hay lineamientos generales que ya estaban marcados y hay que seguir por ese lado? Bueno, un poco de las dos cosas, ¿no? Primero decir que en realidad esta rotación que se hizo dentro de roles dentro del equipo de representación de los trabajadores tiene que ver con parte de un plan estratégico que nosotros definimos en el 2011, donde el tema de la formación permanente y el trabajo colectivo, nosotros decíamos en aquella oportunidad, hace posible de construir relevo y utilizar esos relevos cuando sea necesario. El movimiento sindical y el equipo de representación de los trabajadores como parte del movimiento sindical, con esta rotación en los roles y continuidad en el proyecto, de alguna forma está dando una señal para dentro del movimiento sindical, pero también para afuera del movimiento sindical, diciendo que es posible trabajar, como decía, desde la formación y desde el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, es posible formar compañeros que sean competentes para poder asumir responsabilidades y que otros compañeros que hace mucho tiempo que están, como Ariel, puedan dar un paso al costado para dejar lugar, para dejar espacio a que otros compañeros más jóvenes, porque tenemos varios en el equipo, puedan ir asumiendo esta responsabilidad y que el proyecto que tenemos, eso garantiza la continuidad del proyecto, ¿no? Que continúe. Hablando de políticas del propio BPS, digamos que un poco con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Abarca prácticamente toda nuestra vida, nuestra relación con el BPS. ¿Cuáles son los elementos que son necesarios seguir profundizando algún tipo de modificaciones o ir planteando algún tipo de cambios y cuáles son los que ya están definidos y van a seguir siendo tal cual? Bueno, sin duda que hay algunas definiciones que son históricas del movimiento sindical. Nosotros concebimos la seguridad social como un derecho humano fundamental. Esto quiere decir que todos los uruguayos deberían tener derecho a la seguridad social. No debería quedar ningún uruguayo, ninguna uruguaya sin derecho a la seguridad social, por considerarse un derecho humano. Por otro lado, hay que discutir, bueno, además de tener esa cobertura que en el BPS ya está muy ampliada, digamos, ¿no? Está muy extendida, la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas recibe alguna prestación de seguridad social a lo largo de su vida, como tú decías recién. Pensemos que desde antes de nacer una persona, ya la madre, cuando ese niño está en el vientre, está recibiendo prestaciones de seguridad social. Recibe la prenatal, recibe los cuidados de salud, recibe de alguna forma todo lo que tiene que ver con el control del embarazo hasta el propio parto. Luego ese niño tiene derecho a la asignación familiar, posteriormente cuando se ingresa al mercado laboral tiene derecho al seguro de paro, al seguro de enfermedad, si se discapacita puede tener algún tipo de prestación de la seguridad social. Cuando llega próximo a la jubilación recibe en determinadas condiciones una jubilación o una pensión. El día que fallece ese trabajador, incluso el BPS hay una partida para expensas fúnebres, que el BPS ayuda con buena parte del costo del sepelio, y posteriormente si hay algún familiar que queda desprotegido, que queda de alguna forma desamparado, existen herramientas, existen prestaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las pensiones por viudez para el cónyuge, o si no la pensión para aquellos familiares que quedan sin ningún ingreso a partir del fallecimiento de ese trabajador o ese jubilado. Por lo tanto, después de la muerte del trabajador o del jubilado, aún continúan las prestaciones de seguridad social que brinda el BPS. Por eso es muy importante, y hay posiciones del movimiento sindical que son históricas que apuntan a mejorar ese sistema de seguridad social, a partir de esa concepción de considerar que lo fundamental, el centro de todo lo que se pueda hacer con respecto a la seguridad social tiene que ser ubicado en el medio de todas esas políticas el ser humano, ¿no? La persona con sus necesidades, con todas las contingencias que se le presentan a lo largo y a lo ancho de la vida. Entonces, esa sería un poco la posición un poco histórica que el movimiento sindical tiene, tratar de mejorar las prestaciones, de ampliar la cobertura,
pero sin duda que el momento que estamos viendo hoy marca algunas cosas para esta etapa, marca algunos asuntos que hay que incorporar en la agenda porque se plantean en este momento histórico, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados. Eso digamos que ha sido un proyecto que se ha comentado mucho en los últimos meses, digamos, fue campaña también, o fue elemento de campaña dentro del Frente Amplio, y bueno, si bien falta una segunda vuelta, en el caso de que el Frente llegue adelante, seguramente sea uno de los elementos que se vaya a manejar. Ahora, más allá de este tema, sabemos que no podés hacer menciones político-partidarias porque por el tema del cargo eso no se puede hacer, pero sí, ¿cuál sería el rol del BPS dentro de este sistema de cuidados? Bueno, creo que va a ser fundamental el rol que pueda jugar la seguridad social, porque el Sistema Nacional de Cuidado de alguna forma está inscrito dentro de uno de los programas de las políticas sociales y de la política de protección social, o sea, que es un poco más amplio que lo que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros ahí lo que estamos viendo es que el BPS, por el banco de datos que tiene, el banco de datos de personas, por la función que ha cumplido y la experiencia que tiene en las políticas hacia los adultos mayores, hacia la discapacidad y hacia los niños, está en inmejorables condiciones para jugar un papel protagónico en el marco de un Sistema Nacional de Cuidado. ¿Se asociaría o trabajaría en conjunto con el MIDES de pronto? Sí, seguramente tiene que ser un sistema donde varias instituciones del Estado tienen que trabajar en forma coordinada, en forma complementaria, y sin duda que el Ministerio de Desarrollo Social también tiene un papel para jugar en este tema, con su experiencia, con su función, con sus facultades, que lo establece su propia creación. Estamos hablando de que este Sistema Nacional de Cuidado, en primer lugar, como prioridad, va a atender a los más necesitados en primer lugar, o sea, en ese proceso gradual hacia la construcción de un sistema ideal, seguramente la prioridad va a estar fijada en los niños que más necesitan, en los adultos mayores que más vulnerabilidad tienen y en la discapacidad, o sea, las personas con discapacidad que más necesitan y que hoy no tienen resuelto el tema de los cuidados, ¿no? ¿Y esto sería algo así progresivo, tal cual como ha sido el FONASA? Sí, el Sistema Nacional Integrado de Salud me parece que es una buena referencia para demostrar que una reforma estructural se puede realizar siempre y cuando es para hacerla realmente con profundidad y en serio, en forma gradual, en forma progresiva. No hay una reforma estructural seria, responsable y realmente que para lograr los objetivos que nos proponemos con esa reforma estructural que se realice en un solo acto, con una sola ley, de un día para el otro, porque hay una cantidad de cosas que no dependen solamente de la arquitectura jurídica y de la viabilidad política de esa reforma, sino que también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las posibilidades de infraestructura que uno tiene. Por ejemplo, en el FONASA ni el sector privado únicamente podría haber agarrado esa responsabilidad y haberla resuelto bien, ni tampoco el sector público. Hubo que integrar toda la infraestructura que tenía el sector público y las posibilidades que tenía con la historia y con también las posibilidades que el sector privado había construido durante muchas décadas. Y bueno, en el sector de los cuidados también no podemos negar lo que algunas instituciones no gubernamentales han venido haciendo. Estamos hablando de instituciones que están dedicadas a los cuidados de las personas con discapacidad o de los adultos mayores, inclusive de los niños. Entonces, el Estado va a tener que recurrir, va a tener que de alguna forma coordinar y posibilitar la acción de los privados y bueno, y tratar de ofrecer todo lo que Salud Pública, el MIDES y el BPS vienen haciendo en esta materia, ¿no? En el marco de eso, o es al margen que se está haciendo una serie de recorridas por el interior y el BPS llegando con sus autoridades? No, hay una ley que es la ley 18.651, que estableció la creación del programa de asistentes personales que debería crear el Banco de Previsión Social. Eso está referido a los artículos 25, 26 y 30 de esa ley. Esa ley, de alguna forma, entre otras cosas, le da, digamos, al BPS la responsabilidad de crear este programa, lo estamos llevando adelante. Es un programa que creo que va a ser tomado como referencia para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.
está dirigido a las personas con discapacidad severas que reciben una pensión por discapacidad severa del Banco de Previsión Social. Son aproximadamente 2.600 personas que van a recibir una prestación del Banco de Previsión Social. ¿Qué quiere decir esto? Una partida monetaria, una partida de dinero, un beneficio monetario. Esa partida de dinero es de 6.000 pesos líquidos, y la Seguridad Social haría los aportes, o sea, el Estado se responsabilizaría de los aportes que tienen que ver a la Seguridad Social, que tienen que ver con ese cuidador, con ese asistente personal. Es una partida que va destinada con un fin específico. Específico, que es el tema de los asistentes personales, o sea, la contratación de un asistente personal. ¿Y esto no le significa ningún otro tipo de aporte que tenga que hacer? Bueno, esa partida de 6.000 pesos es por 70 horas mensuales. Si la persona, el familiar o la persona con discapacidad quiere aumentar de alguna forma la cobertura con más horas o con más días de cuidados, eso lo tiene que complementar también de común acuerdo con el asistente, pero además también tiene que complementarlo con el pago del salario vacacional y del aguinaldo, ¿no? Pero me refiero a que no necesariamente, o no requiere de la persona discapacitada que tiene este beneficio, ningún otro tipo de aportación extras No. por recibir este beneficio. Por esos 6.000 pesos no. Si complementa con algún otro, digamos, con algunas otras horas o algunas otras tareas, claro, eso sí es responsabilidad de él y en acuerdo con el asistente, ¿no? Pero además te quiero decir que la persona, digamos, que necesita los cuidados se tiene que inscribir en el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social, de alguna forma, junto con el MIDES, determina si esa persona reúne los requisitos para poder ser beneficiaria de tener un asistente personal. Los asistentes personales también se pueden registrar en el Banco de Previsión Social, o sea, aquellas personas que quieren desarrollar la tarea de asistente personal también lo pueden hacer. No necesitan, digamos, muchos requerimientos. La persona tiene que tener un certificado de buena conducta, la cédula de identidad, y presentarse en ese listado. Pero dentro de los 18 meses, a partir de la vigencia de la ley, que fue en agosto, septiembre, a partir de ese momento hay 18 meses de plazo para que todos aquellos que se inscriban como aspirantes a ser asistentes personales deben recibir una capacitación del Banco de Previsión Social. Y bueno, y en ese sentido estamos realizando esos cursos de capacitación, que son cursos básicos de una semana, donde el asistente, digamos, va a recibir en ese curso una serie de contenidos que tienen que ver con los cuidados. Desde conocer qué significa, digamos, este programa, cuál es su rol, cuáles son sus tareas dentro de él mismo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y bueno, y también algunas nociones respecto a la parte un poco más práctica, digamos, claro, de la tarea. Ahora, aquí en Paysandú... No, eso iba a preguntar, o sea, los televidentes ahora que estén interesados en esto, ¿pueden directamente ya anotarse para el próximo curso? Sí, primero informarse en el Banco de Previsión Social, porque hablamos de esta ley 18.651, de sus artículos. Hay un decreto reglamentario que es el decreto 214/014 de este año, que se publicó en agosto en el diario oficial, que establece la reglamentación para aplicar esos artículos de la ley antes mencionada. Y, digamos, me parece que lo primero es informarse, ¿no?, de estas normas, ver si realmente es lo que ellos se imaginan, y proceder a la inscripción, porque ahora, por ejemplo, va a haber dos cursos. Uno va a empezar el 10 de noviembre y el otro va a empezar el 13. Y en cada uno de ellos van a participar unas 30 personas. 30 personas que van a ser de Paysandú y de Salto. O sea que de Paysandú no van a ser 60 personas de Paysandú, sino que van a ser algunas de Paysandú y otras de Salto. En el primer curso, que empieza el 10, van a participar personas que ya están trabajando como asistente personal, sin la capacitación, pero ya están desarrollando esa tarea. Y en el otro curso, que empieza el 13 de noviembre, van a participar personas que todavía no han sido, digamos, asignadas por parte de las autoridades que están en este programa, que son el MIDES y el BPS. No se le ha sido asignado todavía
una persona con discapacidad para ser el asistente de esa persona. Pero vamos a hacer esos dos cursos. Y te digo como dato, en Paysandú hay casi 100 personas que se inscribieron como aspirantes a ser asistentes personales. Esto marca de que en Paysandú vamos a tener que hacer por lo menos 2 o 3 cursos más para poder, digamos, capacitar a todas las personas que hasta el momento se han inscrito como posibles asistentes personales, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a establecer una pausa, volvemos en minutos, vamos a seguir hablando de otros temas vinculados al BPS con el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. Ya volvemos.